Vamos entonces con la clase de hoy que tiene que ver con la primera parte, digamos, de lo que es filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Nosotros este tema, fundamentalmente porque es uno de los grandes temas que ha tenido un impacto muy profundo en estos 10 años de vigencia del código, eh, lo pensamos hacer en dos clases, ¿sí? Hoy vamos a ver algo más del orden de la voluntad procreacional, de qué es la voluntad procreacional y algo de inseminación, técnicas de inseminación casera. Y el martes que viene, con Matías, que es adscripto en la comisión a mi cargo, van a ver en profundidad eh, técnicas perdón, gestación por sustitución y fertilización post-mortem, ¿sí? Que son temas que han tenido gran desarrollo en estos 10 años. Muy bien, para empezar, digo, volvemos a la estructura lógica de las distintas fuentes de filiación. El martes pasado vimos que la afiliación por naturaleza tenía como característica la coincidencia del dato jurídico con el dato genético. En las técnicas de reproducción humana asistida, como fuente de filiación, eso poco nos va a interesar, porque acá el concepto sobre el que se asienta la determinación de la filiación no va a ser el dato genético, sino que va a ser la voluntad procreacional, es decir, este deseo, esta voluntad, sí, este deseo de convertirse en madre o padre a través del auxilio de la ciencia, eh, que es quien, en definitiva, llevará adelante de manera artificial, es decir, no a través de una relación sexual, la unión del óvulo y el espermatozoide. En ese marco, digo, solamente para buscar alguna definición de las técnicas de reproducción humana asistida, siempre a mí me gusta esta que es una definición legal, que está en el artículo 2 de la ley 26.862, que es previa al Código Civil y Comercial y regula la cobertura de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, cuando regula la cobertura, para regular qué es lo que se va a cubrir, primero tiene que definir qué es esto que, en definitiva, la ley va a cubrir. Entonces dice que se va a entender por reproducción médicamente asistida a todos los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja complejidad y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos y o embriones. ¿Sí? Se incluye la posibilidad de donación de embriones. Fíjense que nuestro sistema se asienta en una reproducción médicamente asistida, ¿sí? No solamente el, el- la unión del óvulo y el espermatozoide se va a llevar, se va a realizar a través de otra forma que no es una relación sexual, sino que esa forma es médica, con la intervención de un equipo médico, con un centro de salud, ¿sí? Y incluye las técnicas de baja y de alta complejidad. ¿Tienen claridad en esta definición entre alta y baja complejidad? ¿Alguien sabe qué significa? Tenía que ver, creo que si se realizaba dentro o fuera del cuerpo, no, no me Exacto, acuerdo bien. sí, exacto, es eso, es eso. Las de baja complejidad, la unión del óvulo y el espermatozoide se realiza dentro del cuerpo de la persona que va a gestar. Es decir, que lo que
se hace en las de baja complejidad es directamente acercar el esperma. Digo, con el óvulo se espera el momento indicado y se acerca el esperma. Eso es lo que se denomina inseminación artificial, ¿sí? Las de alta complejidad, justamente esa alta complejidad implica que la fecundación, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide, se va a realizar afuera del cuerpo de la persona que va a gestar. Y una vez obtenido un embrión, ese embrión se va a implantar en el cuerpo de la persona que va a gestar. Este concepto de implantación en las técnicas de reproducción humana asistida es un concepto que seguramente han estudiado cuando analizaron el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que al analizar en ese momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuál era la vida protegida por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en casos de técnicas de reproducción humana asistida, y si hablamos de vida cuando estamos hablando de embriones no implantados, la Corte dijo claramente que el artículo 4 se refiere a la vida y cuando habla de concepción, habla de el momento de la implantación, como aquel momento a partir del cual ese embrión tiene posibilidades de desarrollarse. Posibilidades que no tiene si está criopreservado. ¿Sí? La criopreservación no es un embarazo eterno. ¿Sí? El embarazo, como proceso biológico que, que a través de la gestación eh, termina con alguien que da a luz a un niño o a una niña, eh, únicamente ocurre cuando el embrión ya está implantado, ¿sí? Por más que yo tenga embriones criopreservados que sean realizados con mis óvulos y yo los esté viendo en la heladera, si a mí me hacen un EVA-test, a mí me va a dar negativo claramente, porque yo no voy a estar embarazada hasta ese momento. Entonces, este es el concepto de implantación como momento a partir del cual se considera vida y momento importante en la definición de lo que es una técnica de alta complejidad, que es lo que conocemos habitualmente como fecundación in vitro. ¿Sí? Bueno, acá un poco tienen estas dos, digo, la fecundación in vitro y la inseminación artificial. En general, las, los casos de inseminación artificial son muchos más que los de fecundación in vitro, justamente por esta mayor complejidad. Y tanto unas como otras pueden ser homólogas o heterólogas. ¿Se acuerdan del concepto de la definición de cuándo eran homólogas o cuándo eran heterólogas? Homóloga es cuando eran gametos propios de la pareja y heteróloga era de terceros, donantes. Exactamente, cuando se incluía material genético de terceros. Perfecto. Bien, avanzamos entonces. Si es que la computadora quiere avanzar. Bueno, el 562, en la redacción definitiva que trae el Código Civil y Comercial, redacción digo definitiva en tanto y en cuanto este fue un artículo modificado en función de la eliminación de la gestación por sustitución de la regulación del Código Civil y Comercial. Entonces, esta redacción eh, quedó establecida de esta manera. Cuando el 562 habla de voluntad procreacional, va a decir que los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz, porque este agregado tuvo que ver con eh, extremar eh, las
o asegurar, ¿sí?, que no iba a haber gestación por sustitución en nuestro país, sino que sea como sea que ese embrión se implantó en el cuerpo de esa persona que está gestando, el hecho de dar a luz va a convertir o va a generar un vínculo jurídico de esa persona que parió y ese niño que nació. Entonces, el 562 robustece esa idea y dice que va a ser los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también haya prestado su consentimiento previo, informado y libre. ¿Y por qué dice también? Dice también porque al ser una técnica de reproducción humana asistida, necesitamos que quien haya eh, prestado su consentimiento para que se le implante un embrión en su útero y de esa manera gestar, preste un consentimiento informado manifestando esa voluntad procreacional. Imagínense ustedes que si solamente fuera necesario dar a luz y a mí me implantan un embrión con un óvulo donado, a mí me bastaría iniciar una acción de filiación para decir, bueno, no coincide mi ADN, porque en definitiva no hay una forma diferente en la determinación de mi filiación, si es solamente con el hecho del parto, entre técnicas y naturaleza. Entonces, la palabra también ahí viene a marcar el hecho de que ambos integrantes de la pareja, o de las personas, no necesariamente tiene que ser una pareja, las dos personas que forman parte de, y digo dos porque en principio el 558 establece que el máximo es dos, ambas deben haber prestado el consentimiento previo, informado y libre en los términos del 560 y 561, debidamente inscrito en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. ¿Sí? Este es el 562, ustedes ya lo han visto. Sobre este punto no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Viven? No, por ahora no hay ninguna duda. A mí me resulta todo muy nuevo porque yo, aparte de ser Plan 5 rendí esta materia hace 20 años atrás, Ujú. Derecho Civil 5, ¿no? Entonces todo esto que ha traído el código es nuevo y para mí es un aprendizaje espectacular. Por eso va a ser raro que te pueda contestar algo porque en realidad esto lo estoy aprendiendo. Ah, bueno, ok, ok. Yo igual. Hace más de 15 años que rendí Civil 5. En ese momento era familia Y y suceso. sucesiones. Sí, Bueno, bueno, chicas, les va a costar un poquito más, entonces. Están haciendo este, un curso acelerado de Derecho de Familia. También me acuerdo sobre esto del consentimiento, de las características que a veces previo, informado y libre, que también tiene que ser, como es, actualizado en cada etapa Exacto, del procedimiento, que era muy importante eso. exactamente, exactamente. 560 y 561 establecen, eh, bueno, ahí voy a eso. Gracias por traerlo. Em, bueno, parte de las características de la determinación de la filiación a través de las técnicas de reproducción humana asistida son la improcedencia o es la improcedencia de las acciones de filiación. Es decir, que el 577 establece como una protección del vínculo que se genera a través de una técnica la imposibilidad de que nadie pueda cuestionar ese vínculo
con independencia de la existencia de compatibilidad genética o no. ¿Sí? No va a haber posibilidades de que el donante o la donante se aparezca y plantee la posibilidad de, no sé, convertirse en otra cosa que no sea ser donante. ¿Sí? Digo, el 577 es el artículo que termina de resolver eh, la cuestión vinculada con eh, la garantía, ¿sí? La seguridad de ese vínculo, más allá de la coincidencia genética o no. Bueno, como decía, ¿quién hablaba recién? ¿Renzo fue? No me acuerdo. Com- Ezequiel me llamo. Ezequiel, perdóname, no, No, ¿sabes no hay qué? problema. No, no, porque no te, como lo tengo chiquitito para que todos puedan ver, no, no veo quién está hablando, perdón. Ah, no, no hay problema. Em, Como decía recién Ezequiel, eh, como las técnicas de reproducción humana asistida utilizaron o se, se asentaron en un concepto médico, ¿sí? Porque básicamente las técnicas son médicamente asistidas, utilizaron para se utilizó para la expresión de esa voluntad procreacional un instrumento jurídico propio del derecho de la salud como es el consentimiento informado. ¿Sí? El mismo consentimiento informado que firmamos cualquiera de nosotros o nosotras cuando nos hacemos determinado estudio o determinada intervención quirúrgica. En este caso, además, ese consentimiento informado va a plasmar la voluntad procreacional. ¿Y qué es la voluntad procreacional? Bueno, el hecho de decir, bueno, sí, me voy a someter a esta técnica y del resultado de esta técnica manifiesto que tengo voluntad de ser la madre o ser el padre de ese niño que nazca. Es algo raro, no sé si es raro, pero digo, es algo extraño para pensar porque piensen ustedes, por ejemplo, en una pareja de mujeres, ¿no? Que van a un centro de salud y una va a ser inseminada artificialmente con semen donado. La otra la acompaña, o no, o se quedó en la casa, qué sé yo. Sin embargo, las dos van a firmar un consentimiento informado. Y fíjense que una de las dos no le va a pasar nada en el cuerpo, más allá de los nervios, la tristeza, la angustia, el amor que sienta, pero digo, va a pasar por el ámbito médico sin que le suceda nada en el cuerpo. No, no va a ser atendida, no va a ser, no le van a, bueno, no va a pasar por su cuerpo nada de lo que suceda con esa técnica de reproducción humana asistida. Más allá de eso, también va a firmar un consentimiento informado. Y ese consentimiento informado tiene por objeto manifestar, ¿sí? O dejar prevista la voluntad procreacional que tiene esta persona. El 560 dice que el centro de salud debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten a las técnicas. Y acá lo que decía Ezequiel, este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones. Nosotros vimos recién que en la definición eh, de técnicas de reproducción humana asistida, la ley 26862 nos hablaba de un conjunto de técnicas y procedimientos. Digo, el- una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad lleva bastante tiempo, lleva bastantes pasos, y para cada uno de esos pasos se requiere la firma de un consentimiento informado. Eh, entonces, por ejemplo, si en el marco de una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad, donde a la
mujer cis que va a gestar le, eh, no me sale la palabra técnica, pero le sacaron óvulos. No es, sacar no es la palabra, pero ustedes me entienden. El varón aportó su esperma como resultado de esa unión se formaron 9 embriones, ¿sí? Y supónganse que no se pueden implantar 9 embriones y deciden implantar solamente 3, esos 6 embriones que quedan guardados, si van a volver a ser utilizados, necesitan, en el marco de este 560, un nuevo consentimiento cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones, ¿sí? Más allá de que yo firmé este consentimiento informado para la implantación de estos 3 embriones, si yo quiero volver a utilizar estos embriones que tengo criopreservados, deberé nuevamente manifestar mi voluntad procreacional y expresarla a través de un consentimiento informado. Ahora vamos a ver un caso donde se planteó esto cuando este consentimiento eh, o esta voluntad procreacional no es de las dos partes. Ahora vamos un poquito a eso. Y el 561 establece que como el consentimiento tiene que ver con la manifestación de una voluntad, y la voluntad de las personas puede cambiar en cualquier momento, este consentimiento puede ser revocable hasta un momento, que es o la concepción, en el caso de la inseminación artificial, ¿sí? O la implantación del embrión en el caso de que se trate de una fecundación in vitro. Hasta ahí es donde me puedo arrepentir, porque hasta ahí es donde interviene la medicina. Digo, yo puedo revocar mi consentimiento hasta tanto la medicina esté haciendo lo que deba hacer para facilitar el embarazo. Una vez que eso sucedió, ya no puedo revocarlo. ¿Mm? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa entonces acá ya yendo ya a qué ha pasado en estos 10 años con estos temas? ¿Qué pasa si una de las dos personas cambia su voluntad procreacional? Eh, y esto que cuando hablábamos en los orígenes del código, en los primeros años de las clases como algo hipotético, ya sucedió en nuestro país y dio lugar a un fallo de la Cámara Nacional Civil que voy a compartir con ustedes ahora. Miren el caso, enseguida. Ay, ay, un segundo. El caso se trataba de una pareja que tenían embriones, ¿sí? Eran, no me acuerdo si estaban casados, pero fueron pareja, eh, pero ya no lo eran más. Entonces, ella quería utilizar los embriones criopreservados que tenía, y su pareja no quería, ¿sí? Entonces, como ella quería y él no quería, y esto era algo que fíjense que eran embriones criopreservados con ovodonación recibida. Es decir, que muy posiblemente hayan tenido que acudir a ovodonación porque ella no podía aportar su material genético, ¿sí? Entonces se separan y ella dice, bueno, quiero usar esos 4 embriones que tengo criopreservados, y su pareja no quiere. Entonces, como no quiere y hay una falta de, a ver, hay una restricción al derecho a la afiliación, si se quiere, o por lo menos si se argumenta, ella plantea la inconstitucionalidad del 561 y del artículo 7 de la 26862, que es el que establece el consentimiento informado para cada una de las etapas.
y solicita autorización judicial para el implante de 4 embriones criopreservados en CIMER, producto de donación recibida de material genético de su expareja. En primera instancia se le rechaza el planteo, y ella decía en ese momento, estos embriones tienen derecho a ser escuchados, porque estos embriones deberían tener derecho a poder nacer, con lo cual, como hay intereses en juego, pido que se designe al defensor de menores como representante de estos 4 embriones criopreservados. Bueno, en primera instancia se rechaza tanto la inconstitucionalidad como la autorización como el planteo de la falta de legitimación del defensor. Ella apela, esta mujer apela, y entre los agravios o el agravio fundamental dice que la jueza en su decisión no ampara el derecho a vivir de los embriones cuya implantación se solicita, que realiza un incorrecto análisis en torno a la formación del consentimiento en orden a la creación de los embriones, que evidencia una indiferencia respecto a los embriones al haber rechazado la intervención del defensor de menores, que interpreta erróneamente el artículo 19 y que con la sentencia recurrida deja en un total desamparo a los embriones criopreservados, que no pondera correctamente los derechos en juego, en el caso bajo análisis, que soslaya el planteo formulado en subsidio en cuanto a que se ordene la implantación, aun cuando el demandado quede desvinculado de los efectos legales de la paternidad. Todo esto lo argumenta esta mujer. La Cámara, ¿sí?, empieza a analizar toda la prueba colectada o toda la prueba que tenían, y lo que hacen es analizar qué decían estos consentimientos informados que firmaron en el momento que esos embriones se formaron, ¿no? Y entonces dice, bueno, de la documentación acompañada por la actora y reconocida por el demandado se desprende inequívocamente, porque así lo decía el consentimiento firmado, que en caso de separación o divorcio, si alguno de los que suscriben el contrato quisieran utilizar los embriones para su reproducción personal, deberá contar con el consentimiento del otro interviniente del acto para la transferencia que hubo de realizarse. El fundamento, por supuesto, es la autonomía reproductiva, por lo cual las personas deben decidir de manera autónoma la cantidad de hijos que desean tener, y al ser considerados los derechos reproductivos como derechos humanos, todas las personas se convierten en titulares de esos derechos con carácter irrenunciable, indivisible, inalienable e imprescriptible. En el marco de este derecho a la autonomía reproductiva, o la autonomía reproductiva como garante del derecho humano a, eh, a decidir cuántos hijos tener, está la contracara, que es el no ejercicio de ese derecho, es decir, no tener más hijos, no tener más no tener más voluntad procreacional. Entonces, la Cámara dice, la facultad de retractación de cualquiera de los aportantes del material genético se extiende hasta el momento de la implantación. No se discute acá, porque esto es interesante, dice, no se discute acá el comienzo de la vida humana. Estamos hablando de embriones criopreservados que uno de los dos no autoriza la implantación. No se trata aquí, como pretende la actora en su memorial, de dejar al desamparo a los embriones criopreservados, en tanto las partes han decidido de antemano su destino, entre otros, para cuando se configure el supuesto de Marras, de modo tal que no se está juzgando aquí sobre el destino de los embriones criopreservados, sino más bien sobre el derecho de uno de los miembros de la pareja portante de gametos a revocar el consentimiento otorgado. Teniendo en cuenta que el demandado expuso su negativa a la implantación y o transferencia de los embriones conservados en CIMER con material genético suyo, conforme se desprende de la revocación de consentimiento suscripta en dicha empresa el día 15 de julio de 2016, no cabe duda alguna que no ha otorgado su consentimiento en la implantación de los embriones en cuestión, requisito indispensable para la pretensión de la actora, de conformidad con lo normado en el 560. ¿Sí? Un poco es la consecuencia lógica de lo que venimos
lo que venimos analizando en torno a la voluntad procreacional como la manifestación de como la manifestación, no, como el elemento en el que se asienta las técnicas de reproducción humana asistida y que queda plasmado en un consentimiento previo, libre e informado. Debo decir que hay más fallos sobre este tema. Eh, Hay muchos fallos vinculados con la posibilidad del descarte de embriones, digo, pensando en qué les interesa investigar, ¿sí? Sobre este tema hay varios fallos. Elegí traerles este como para esclarecer un poco por dónde va la interpretación concreta del artículo. Siempre me queda la duda, a mí, eh, posiblemente se hubiera resuelto igual, ¿sí? Pero justo en este caso, la mujer no tenía material genético y el señor sí. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si, o pienso ahora con ustedes, lo que hubiera pasado si ese embrión estaba formado por material genético de ella y de un donante anónimo? Por supuesto, con voluntad procreacional del señor al principio, digo, sería la misma situación, podría entrar en juego otros artículos, bueno, no sé, no lo sabemos, no lo sabremos, pero bueno, justo este es el caso que está publicado y que incluye a una mujer que no ha aportado su material genético. ¿Conocen algún otro caso? ¿Ustedes han visto algo de esto en algún lado, en alguna noticia, en algún periódico? Creo que este caso se hizo conocido. Fue uno de los que anduvo dando vueltas en las noticias, porque yo escuché uno y creo que puede haber sido este. Puede ser. Pero otro más, la verdad, no. Bueno, miren este otro. ¿Es posible el cambio de voluntad procreacional de padre a donante? Es un caso más nuevo, es del año pasado. El caso es el siguiente. Material genético de los dos, se ponen de acuerdo los dos y el señor dice, yo no quiero tener hijos, pero no tengo historia que ella, que es mi ex mujer, se implante nuestros embriones, pero yo ahí dejo de tener voluntad procreacional como padre y simplemente soy donante. ¿Se entiende el supuesto? ¿Podría él ser donante? Sí, claro, podría ser donante, obvio. De hecho, hay eh, alternativas que en los bancos de esperma pueden anonimizar el donante. ¿Podría ser el donante? Sí, podría él ser donante. Ahora, los embriones ya están formados. Él dice, bueno, yo ya aporté mi material y yo ahora lo que quiero es dejar de ser este, posible padre para quedarme solamente como donante. ¿Qué les parece a ustedes esta alternativa? Voy a dejar de compartir para verlos y verles. ¿Qué les parece esta alternativa? ¿Podría ser? ¿La ven viable? Hola Sebastián, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿todo bien? Bien, muy bien. Me alegro. ¿Cómo ven esta posibilidad? ¿Me estaban siguiendo? Mira, justo me toca de cerca porque tengo una familiar, mi cuñada, que bueno, ella por tener endometriosis no iba a ser posible un embarazo natural, tampoco estaba en pareja, decidió llevar adelante un embarazo a través de técnicas, ¿no? De reproducción humana asistida. No sé bien cuál de las dos, creo que inseminación artificial. El tema es el donante, justamente porque ella no recurrió a un banco de esperma, sino a un amigo.
Entonces ese amigo está identificado, ¿no? En todo el tratamiento. Tuvo que hacerse estudios, un montón de cosas. Es el que le donó el esperma. Entonces, en ese caso, digamos, ¿podría ingresar en esta situación? No, Es porque un ya él amigo, está, ya es donante él. es donante, claro, pero es un amigo que no está queriendo ser padre, Es solamente está donante. ¿Y donando cómo? el esperma. Puede cambiar de idea, porque esa es una pregunta que nos hacemos nosotros hacia adentro de la familia. No, 577. Mm, El donante es donante. es Creo que donante. para mí depende de en qué momento se crean los embriones, en qué momento queda embarazada. Es como más decisión de ella que de él, me parece. A ver, Ezequiel. Claro, porque si no con eso cualquier padre dice, ah, bueno, no, no quiero ser padre al final, quiero ser No, no, donante. acá los Me embriones no borro. estaban implantados, ¿eh? Los embriones estaban, Ah, estaban fuera de los cuerpo. embriones estaban criopreservados. Ah, crío preservado, estaba entendí otra Los cosa. embriones no estaban implantados. El señor dice, yo no quiero seguir adelante este proyecto parental de a dos, porque estoy en otra, porque conocí a otra mujer, porque no quiero tener más hijos, porque quiero recorrer el mundo en mochila, qué sé yo, no sé, no quiero más, Sí. no quiero. Pero tenemos estos cuatro embriones, ¿sí? Que ella No, para quiere mí está bien usar. entonces. Está bien, Profe, ¿qué? Si no intervienen en su cuerpo, digamos, está prácticamente, bien. prácticamente lo que hace es dar su consentimiento de una manera condicionada, por decirlo así. Está cambiando el consentimiento. Ese consentimiento que expresaba una voluntad procreacional, lo que dice es, yo ahora quiero ser donante. No ¿Lo está quiero tener, revocando? ¿eh? ¿Lo está cambiando o lo está revocando el consentimiento? Porque si lo está revocando es No, él plenamente lo que válido. dice es, yo no tengo problema que ella se implante los embriones, pero que yo quiero ser considerado donante. No quiero ser el padre. Si se los implanta, que se los implante con la condición de que no van a tener vínculo jurídico conmigo. Por más que le hagan un ADN y que el ADN le diga que tiene un 99,999999. Yo quiero ser donante. Y ella dice, digo, les agrego este dato, estoy de acuerdo, ya está, tenemos estos embriones, utilicemos estos embriones, implántenme estos embriones. Para mí está Estamos bien. los dos de acuerdo. No vas a someter otra vez a otra técnica o andás a ver, Sí. no sé. Está Si están bien. los dos de acuerdo, yo no veo que haya ningún problema. Bueno, el problema es el 561 y el 562. Bueno, pero hay veces que se pueden dejar Bueno, de lado. bueno, pero Por eso, vieron, sí, revocar el consentimiento y queda como un donante cualquiera. bueno, no es El- tan sencillo, por eso yo lo traigo para Ah, que, no es digo, sencillo. digo, digo para ver, este seminario tiene por objeto ver qué pasó en estos 10 años, ¿sí? Digo, bueno, estas cosas son cosas que nos imaginábamos hace 10 años que podían pasar. Hoy son fallos de historias que sucedieron y que tuvo que resolver la justicia. Vamos al caso, a ver qué pasó. ¿Qué se juegan ustedes? ¿Que dijeron que sí o que no? Yo diría que sí, que se He puesto puede más el miles de consentimiento. trabas, pero sí. ¿Alguien dice que no? Sí, ¿Eh? yo también digo que sí. Bueno, un grupo muy abierto. Yo te Muy bien. consulto, ¿esto no podría generar un problema a futuro? Porque si en un principio daba consentimiento, después pasó a querer ser figura de donante, y el día de mañana tal vez va a querer revocar esa figura, por así decirlo, de donante, para pasar a ser de vuelta, tener una afiliación con la persona, con el sujeto. Entonces esto como que traería una confusión constante de qué instituto estamos Yo aplicando. creo yo creo que eso no puede pasar por el hecho de que él todavía tiene que volver a brindar su consentimiento, si no me equivoco, para que sean implantados. Entonces, ese es lo que, de lo que se toma, digamos, en cierta medida como para condicionar su voluntad al hecho de que se lo desvincule como padre. Ujú. A ver, yo no tengo duda de que puede ser un campo de conflicto. Porque claro, en algún momento esos niños o ese niño, supónganse que son cuatro y le implantan los cuatro y nacen cuatrillizos, ¿sí? Una suerte tremenda, ¿sí? Cuatrillizos.
Los 4 se parecen a él, son igualitos a él. Digo, y genera confusión, es un campo en el que genera confusión. ¿Qué sé yo qué va a pasar el día de mañana? Ahora, ¿puedo yo fundar una decisión frente a los hipotéticos problemas que podrían existir cuando ninguno de esos existió todavía? No, por supuesto que no. Digo, es posible. Supónganse, se acepta. Esta mujer se implanta y nacen los cuatrillizos, ¿sí? Este señor que había ido a viajar en mochila, todo esto es literatura, digo, es ciencia ficción. Este señor que se fue a viajar en mochila por Europa vuelve dentro de 3 años y ve a los cuatrillizos con 3 años. Y los conoce y los va a conocer. Y empieza a generar un vínculo y los empieza a querer. Y en algún momento empiezan a confundirse las cosas y le empiezan a decir papá y se empieza a generar una socioafectividad y empieza a oficiar como padre de esos niños. Porque bueno, porque sucedió, ¿sí? Bueno, ¿será esa socioafectividad la que determine si efectivamente avanzamos hacia una filiación o no? Y en el caso de que avancemos a una filiación, será la filiación que reconozca esa socioafectividad que no es otra que la adopción por integración, que es el reconocimiento de esa socioafectividad. Pero eso sí sucede. Si no sucede, qué sé yo si sucede. Igual primero hay que ver si le dan lugar a este pedido. Pero digo, está bueno pensar en las posibilidades. Bueno, sí, puede ser un quilombo. Y, o no han tenido un amigo o una amiga que les ha dicho, che, voy a ser papá con tal o voy a ser mamá con tal. Y ustedes ya ven y dicen, esto va a ser un quilombo. Y sí, ¿y qué va a ser? ¿Sí? Acá estamos pensando en la interpretación de una norma desde una perspectiva más amplia que lo que dice el Código Civil, ¿sí? Por eso estamos así como tratando de reflexionar. Digo, no son más que ejercicios los que estamos haciendo acá hoy. Bien, por alguna razón, supongo que para tratar de convencerles o para hacerlo más simpático, a este le puse cara de simpático. A este muñequito le puse cara de simpático. Em, Veamos el caso. El caso se dio en Rosario y fue resuelto por un juzgado de familia. M y L, ambos, se presentan y reconocen que su voluntad procreacional cambió. Explican que M revocó su consentimiento y decidió no continuar con el tratamiento, pero autoriza que L lo continúe con los embriones preservados, asumiendo que el niño que eventualmente nacerá no será su hijo. L mantiene su voluntad de continuar con el tratamiento de fertilidad con los embriones conformados con el esperma de M, sabiendo, aceptando y comprendiendo que será en el marco de un proyecto monoparental y que ese niño que eventualmente nacerá no será su hijo o no será hijo de M. Piden, porque así lo pide el centro de salud que tiene criopreservados los embriones, pide que autoricen ese cambio y ordene a la clínica a que proceda a la descongelación y transferencia embrionaria y subsidiariamente se oficie al registro civil a fin de que inscriba a ese niño como hijo de él. Este es el caso que les conté. Fíjense, esto de la fuerza de los hechos y el paso del tiempo puse yo. No obstante ello, y también como ya se expuso, lo que sucedió en el caso es que la situación personal de los coactores cambió. Cuestión esta que avala un análisis dinámico de aquel acuerdo que hicieron en su momento, mandando en su caso a confeccionar uno nuevo en el hipotético caso en que se recetara su demanda. Estima este magistrado que las peculiares condiciones en que se encuentran los coactores a la fecha imponen revisar lo oportunamente pactado con la clínica y sus eventuales implicancias. El factor tiempo asume un rol determinante. Claro, porque cuando firmaron el consentimiento informado, firmaron y dijeron, bueno, si uno se retira, esos embriones tienen que ser descartados.
o donados. Entonces dice, che, yo no quiero que los donen a otra persona. Ella quiere seguir, el que no quiere soy yo. Entonces dice, bueno, no podemos analizar ese documento firmado hace tantos años en función de la situación personal de ellos de ese momento, porque la situación varió. Argumenta desde el plexo supraconstitucional y desde ese lugar es un muy buen fallo donde argumenta, en primer lugar, el derecho a la vida privada y a la familiar y a la vida familiar con la que cuentan ambos, el derecho a fundar una familia, el derecho a que se respete la integridad física de ella y, fundamentalmente, este concepto que es el concepto de autonomía reproductiva. Porque, en definitiva, toda persona tiene un derecho humano individual a decidir cuántos hijos tener, cómo tenerlos, en qué tiempo, con cuánto espacio. Acerca del derecho de la identidad del niño por nacer, dice, bueno, será el momento de la implantación o transferencia de embriones el que sirva como punto de inflexión a tomar en cuenta para ver producida la concepción en los casos como el presente, es decir, donde se acude a las técnicas de reproducción humana asistida, con lo que al ser justamente dicha acción la que a la fecha no se llevó a cabo, el argumento traído en autos no puede constituirse nóvice de la demanda. Por lo tanto, se concluye en la presente causa, se ve demostrado que ante la notoria modificación de la relación personal y de pareja que rodeaba la vida de los coautores, los consentimientos que supieron firmar con la demandada quedaron completamente alejados de su realidad, lo que, de no ser advertido y subsanado, implicaría cercenar el derecho de L de formar una familia monoparental, deseo y derecho que cuenta con el más amplio amparo constitucional, como largamente se explicó, y para el que se cuenta con la particular colaboración de M, quien a pesar de haber interrumpido su relación sentimental con la misma, desea colaborar de manera interesada con su aporte genético. El acuerdo al que llegaron los coactores no puede ser desatendido y deberá ser objeto de nuevos contratos a realizar por la demandada, ya que se encuentran en juego derechos humanos fundamentales, que se proyectan en toda clase de relación sin que el Estado, y mucho menos un particular, puedan realizar intervenciones que impliquen un obstáculo a su ejercicio. Por supuesto que eh, habilitaron que eh, se implante ese embrión o esos embriones, no sé cuántos eran. Así que, Pro- bueno, tenían Profe, razón. Sí, ¿quién fue la parte actora en este caso? Eso no me quedó claro. los dos. ¿Era un proceso voluntario? No, no, no. Era contra la clínica, porque la clínica era la que no dejaba. Ah, ahí está, ok. Era contra la clínica, porque la clínica es la que les dio, la que no autorizó esto que ellos pretendían. Muy bien, vamos con otra pregunta. Y fíjense este supuesto. ¿Qué sucedería cuando la voluntad procreacional es de más de dos personas y todas suscriben el consentimiento previo, informado y libre? Este es un caso que ocurrió muy cerquita, de hecho está en tratamiento todavía y ha estado en tratamiento gran parte de estos 10 años de vigencia del código. Em, Fíjense que en este caso lo que sucedió es que una mujer deseaba ser madre, pero no deseaba ser madre sola, deseaba ser madre con que su niño tuviera padre, que su hija o su hijo tuviera padre. Después de mucho tiempo se encuentra con quien había sido su primer novio, una persona muy importante para ella, que se había casado con una persona de su mismo sexo. Y ambos querían ser padres, pero no querían ser padres por gestación por sustitución. Esto era año 2015, 2016. Entonces
se pusieron de acuerdo y dijeron, che, ¿por qué no lo intentamos los tres? Se prepararon este, para eso charlaron mucho, se llevaron bien, se fijaron cómo iban a llevar adelante este proceso. Decidieron mudarse a un barrio donde la casa de ella estuviera al lado de la casa de él, de ellos, como para que cuando ese niño o esa niña naciera pudiera transitar libremente la casa de los dos papás y la casa de ella. Llegaron a la conclusión de que quien iba a aportar el semen era el marido del mejor amigo de ella, que había sido su pareja, como, porque era el que estaba fuera de la relación, como para integrarlo, y acuerdan con la clínica firmar los tres el consentimiento informado, manifestando la voluntad procreacional pluriparental de cada uno de los tres, la de ella con ellos dos y la de cada uno de los dos varones con ella y su cónyuge. Ella queda embarazada, nace la nena se llama Antonia, nace Antonia y protocolizaron ese consentimiento informado tripartito, van al registro civil y el registro civil dice, bueno, yo necesito dos solamente, pero acá somos tres, dicen ellos. Bueno, no lo voy a poder resolver, lo va a resolver la sede central del registro. La sede central del registro dice 558, si acá hay tres consentimientos informados, yo no puedo elegir, no puedo elegir a dos. Entonces, quien determine cuáles son los dos va a tener que ser un juez o jueza en el marco de la acción judicial que corresponda. Es así que se inicia una acción judicial frente a un juzgado de familia, donde en primera instancia, bueno, acá ya le fui, no importa, todo esto es lo que le fui contando, ¿no? En primera instancia se acepta el proyecto pluriparental, ¿sí? Fíjense que, miren de cuándo estamos hablando, ¿no? La nena nace en mayo de 2016. Es decir, que desde ese momento hasta hoy, que todavía sigue sin resolver, sigue esta niña sin su filiación debidamente determinada. Bueno, en primera instancia, la jueza de familia acepta el proyecto pluriparental, dice, ante un proyecto parental conjunto, no pudiendo elegir cuáles sean jurídicamente sus padres, qué filiación es más fuerte que la otra, por técnica o biológica, resulta ilógico que la filiación por técnicas excluya a la filiación biológica en contra de lo solicitado por las partes. Cualquier decisión en ese sentido violaría el derecho de identidad de Antonia. La finalidad de 558 infine es la protección del donante, que no posee voluntad procreacional al ser demandado por filiación, situación que no se da en este caso. ¿Sí? 558 el fundamento de de la última parte de 558 es otro, no se aplicaba en este caso. Por lo tanto, declara inaplicable el caso 558. Y acá, esta decisión es apelada, lamentablemente, por el Ministerio Público Fiscal, en un fallo, en una apelación tremenda. No me voy a detener mucho, porque en definitiva, este, si les interesa lo pueden leer, pero digo, es una, es una apelación muy díscola y muy conservadora en sus argumentos, ¿sí? Por ejemplo, dice que no se puede hacer lugar al principio del interés superior del niño, porque el niño no tuvo participación en las decisiones de los adultos. Y sí, obvio, pero el niño ya nació. Hoy está el niño, por lo tanto se habla del interés superior del niño. Dice además, de una manera brutal, dice, acá no hay ningún conflicto del derecho en torno al derecho a la identidad, ya que la niña es hija de un solo padre.
entendiendo que un concepto dinámico y amplio de la referencia identitaria no nos puede llevar a una sociedad que, pretendiendo ser plural y tolerante, termine disolviendo la propia identidad. Él dice, el padre es el que aportó el semen, punto, se terminó. Y la verdad es que si estamos dentro de técnicas de reproducción humana asistida, lo que nos ha costado tanto entender es que cuando estamos en técnicas, lo importante es la voluntad procreacional, independientemente del ADN. Dice que está en desacuerdo, que aunque sea indiscernible cuál de los actores ocuparía el rol de tercero, porque dice que claramente el tercero es el que no es el padre biológico. Y en todo caso dice, la culpa es de ellos de haber usado una técnica de reproducción humana asistida, porque en definitiva ninguno de los tres tenían problema de fertilidad, con lo cual ellos se buscaron este problema, con lo cual acá apliquemos filiación por naturaleza. Y como tiene un agravio amplio en torno a los derechos constitucionales en juego, la Cámara toma un poquito de eso manifestarse. Para manifestarse, no, para poder analizarlo. Y lo analiza y revoca la sentencia. Y la revoca con un argumento, en un muy, muy buen fallo, ¿sí? Más allá de que no me guste, siempre está bueno leer fallos en contra de la posición que uno sostiene porque se aprende un montón. Es un muy, muy buen fallo, por lo menos a mi criterio. Dice, la circunstancia de que se limite a dos personas el vínculo filial no puede ser considerada contraria a ningún derecho de índole constitucional. En concreto, es evidente que en la decisión del legislador de fijar dos y no otro número han pesado cuestiones sociológicas, eh, psicológicas, jurídicas y valorativas que escapan al control judicial de la validez de la ley. De otro modo, y desde otra perspectiva, el día de mañana podría cuestionarse cualquier número que fije el legislador. Y sí, podría ser. Ello implicaría señalar que lo que es inconstitucional es que el legislador ello implicaría señalar que lo que es inconstitucional es que el legislador fije la estructura básica de la familia, lo que parece un exceso. Bueno, a mí no me parece un exceso, porque si pensamos en la socioafectividad como una forma de llevar adelante eh, reivindicaciones en el plano jurídico de lo que sucede en la realidad, y bueno, sí, seguiremos cuestionando lo que establece la ley. Entonces, ellos dicen, quienes promovieron la pretensión no han logrado justificar y menos acreditar que el legislador carezca de atribuciones para fijar un número, ni que el establecido fuera groseramente inconstitucional. Claramente utiliza estos conceptos jurídicos indeterminados, groseramente inconstitucional. ¿Y cuándo no es groseramente inconstitucional? Sin embargo, ellos usan un argumento que acá no lo puse, pero que es, no sé si es interesante, pero sí está bueno también pensarlo. Ellos dicen, este es un código que tiene 2 años, y hace 2 años el legislador pensó en dos. No puede ser que a los 2 años ya estemos cambiándolo y ya estemos pensando que ese número 2 es inconstitucional, porque esto es fresquito, fresquito. Bueno, este caso hoy está en el marco de un recurso extraordinario, está en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para resolver. Antonia ya tiene 9 años y va a cuarto grado. Digo, ya llegó casi a la mitad de su minoría de edad, ya llegó casi, no, ya pasó su mitad de minoría de edad. Por supuesto que vive con sus tres padres, con sus dos padres y su madre, pero no tiene, si algo le pasara a sus padres en este momento, no tiene posibilidad de reclamar o hacer valer ese vínculo socioafectivo que existe. Em, Ese es un caso. Un último caso, digo, fíjense con el paso del tiempo, digo, este es un fallo del 2022,
parecido, ¿sí? Pero fíjense cómo la fuerza de los hechos este último tiempo o el transcurso de estos 10 años hacen que los análisis sean diferentes. Este caso salió en La Nación. eh, la verdad es que la noticia era rara, que se reconoció el poliamor registral filiatorio. En realidad no había nunca una relación no hubo nunca una relación poliamorosa, sino que se trató de, ustedes vieron que una forma, no sé, díganme si lo conocen y si no, se los explico, digo, pero una alternativa que las personas tienen para tener hijos e hijas es a lo que se llama la coparentalidad, que es, de hecho hay agencias donde se ponen de acuerdo personas que quieren ser padres con otras personas que quieren ser madres, por ejemplo, y llegan a un acuerdo de tener un hijo, por supuesto a través de una técnica de reproducción humana asistida, y criarlo en conjunto. En este caso, se trataba de una pareja de varones que quería ser padre y que a través de una aplicación, conocieron a una mujer que quería ser madre. Y decidieron llevar adelante su proyecto de tres. Los tres compartían los mismos valores, estilos de crianza y el plan de vida. D quedó embarazada a través de una técnica de alta complejidad. Y los tres firmaron los consentimientos informados médicos suscriptos por triple filiación. Inician la acción judicial cuando D estaba embarazada de 33 semanas. Finalmente nace el niño. Ellos lo que pretendían era el reconocimiento de este proyecto pluriparental previo al nacimiento, para que cuando naciera el niño ya se determine la filiación de los tres. Finalmente nace el niño durante la tramitación del proceso. Y en primera instancia se accede al planteo y se accede desde este lugar de pensar todo lo que ha pasado en estos 10 años. Que si bien son 10 años o 8 años en ese momento, es mucho tiempo, porque lo que ha sucedido es muchísimo en este país en relación con las técnicas de reproducción humana asistida. Dice el fallo, el desarrollo de las costumbres en las sociedades contemporáneas expone la insuficiencia de los conceptos jurídicos tradicionales para interpretar, clasificar y reglamentar los fenómenos familiares. No hay duda de que repensar las familias en el siglo XXI implica aceptar la diversidad. Autorizar la triple filiación que se persigue en el presente caso, en términos de proyecto de vida basado en el amor, no es más ni menos que respetar las directrices marcadas por la máxima instancia judicial de la región en materia de derechos humanos en cuanto a los derechos a la vida privada y familiar, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad, al no ser discriminado y al derecho a formar una familia, que juega un papel central conforme al artículo 17 de la Convención Americana. Rechazar jurídicamente la pluriparentalidad es negar visibilidad a una parte de los ciudadanos, lo cual pone en tela de juicio las bases mismas de un Estado democrático de derecho. Resulta tajantemente discriminatorio negar a los niños nacidos en familias pluriparentales el reconocimiento de los vínculos filiales que a los nacidos en otras familias se les reconocen. El emplazamiento legal es el único instrumento hábil para escapar de la relegación y evitar la discriminación. Fíjense cómo esta argumentación es una argumentación más basada en la evolución de la vida y de los proyectos familiares de las personas. Bien, bueno, del diálogo de fuentes, digo, y yéndome por encima de la Constitución, hay argumentos suficientes y ahí empieza a analizar estos argumentos. Digo que fundamentalmente ponen en cuestión la regla del doble vínculo filial establecido por el 558. Digo que no es una regla supralegal, sino que es una regla legal. Digo, en ningún lado dice que las familias son de a dos adultos solamente. Entonces, finalmente aceptan
eh, el proyecto pluriparental. La sentencia es apelada por el Ministerio Público y lo que dice es que el argumento por el cual se apela es que este límite de 2 impuesto por 558 es indisponible para las partes porque es de orden público. La Cámara confirma, fíjense, Cámara Nacional Civil confirma este fallo, dice que por imperio del 562 no puede ser decidida en función de, digo, acá, esta afiliación no puede ser decidida en función de quién aportó los gametos. En la medida en que la ley no aporta algún criterio razonable para preferir a uno u otro, siendo que los tres firmaron el consentimiento informado, no se advierte cómo puede seleccionarse a uno de los interesados sin incurrir en una arbitraria discriminación con relación al otro. Como la aplicación del último párrafo del 558 del Código Civil y Comercial conduce, en el caso, a un resultado contrario a derecho de todo ciudadano, de ser tratado con igualdad ante la ley y a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias, se confirma la declaración de inconstitucionalidad decidida en la instancia de grado. Este fallo es apelado y llega a la Corte. Es un fallo que la Corte todavía no resolvió. Y ustedes saben que la Corte viene desde el año pasado resolviendo temas dudosos en materia de derecho de familia de una forma bastante restrictiva. Así lo ha hecho con la fecundación post-mortem, con la gestación por sustitución, temas que van a ver el martes con Mati. Así lo ha hecho con identidad de género. Digo, todos estos temas que involucran un criterio de actualidad, la Corte ha tenido una posición más conservadora que retrotrae en años, ¿sí? Eh, los estándares normativos en los que transita la conformación de los proyectos familiares. Lo que tenemos acá es de noviembre del año pasado el dictamen de la Procuración General. Y el dictamen de la Procuración General es poco auspicioso. La realidad es que es poco auspicioso. Dice, el fiscal general ante Cámara interpuso recurso extraordinario que fue concedido por haberse puesto en tela de juicio la validez de una norma del Código Civil y Comercial por ser contraria a la Constitución. Pone de relieve que la decisión carece de fundamentación suficiente, pues se aplica e interpreta la norma en forma errónea, etcétera, etcétera, etcétera. Corresponde, dice acá el procurador, mantener el recurso extraordinario interpuesto por el representante de este Ministerio Público ante el Fuero Civil a fin de que vuestra excelencia se expida en el sentido indicado acerca de las cuestiones allí planteadas. Es decir, el dictamen del procurador podría haber dicho, no corresponde el tratamiento, no es un caso para ser abordado por la Corte, no estamos de acuerdo con lo que con los criterios, sin embargo, la Procuración, que si se quiere ha tenido siempre dictámenes mucho más amplios, tiene un dictamen ahí complejo. Así que veremos qué sucede con esto, todavía no está resuelto. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Cómo estamos? ¿Están ahí? ¿Viven? Sí, están ahí los veo. Estamos. Yo vi el otro día un caso de unos chicos que eran amigos, que se habían juntado, creo que eran tres, para ser padres. Ajá. Y, No me acuerdo bien el noticiero, pero me parece que estaban ya haciendo todo. Eh, bueno, Después lo voy a buscar bien y lo voy a pasar. dale, dale, porque Pero en no eran principio, pareja, o sea, no tenían ningún vínculo, solamente amigos. Y lo iban a criar los dos, no era que lo iba a criar uno o era donante o algo así. bueno, bueno, a ver, la realidad está llena de situaciones así. El tema es cuando Claro. esa realidad quiere el sustento jurídico. Sí, tal Ya cual. podemos entre nosotros, todos juntos, llegar a ese acuerdo.
El problema es cuando queremos que efectivamente este niño que nazca tenga vínculo jurídico, que si nos separamos se le pueda reclamar alimentos al que se va, que tenga vocación sucesoria, ¿no? Pero la realidad está, atravesada por estos acuerdos. Además, cada vez, sí, Celeste. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, nada más era para decirte que me avisaron que pasaste asistencia, va, que sacaste una captura al principio y yo me uní 15 Ya, minutitos más tarde porque estaba en otra clase en la facu presencial, así que era para avisarte eso nada más. ya saqué captura recién. Perfecto, gracias. De nada. Em, no, pensaba también, ya jocosamente, ya criar entre dos es difícil. Económicamente es difícil, entonces entre tres por ahí se hace más fácil. ¿Lo estás buscando, Ezequiel? Si la encontrás, Sí, lo estoy pásalo, buscando. pásalo después. Encontré uno, pero es viejo. Pensé que era más actual, ¿no? Pero lo vi, no hace mucho que lo vi. Este es de junio. Eh, no me Pero, acordaba, creo que tiene un Instagram que es Copadres o algo así, no me acuerdo bien. bueno, Lo vi en buenísimo. redes, pero eran amigos. No, pero por eso, insisto con esto, Eh, es muy posible. El tema es cuando buscan el reconocimiento jurídico de ese proyecto familiar. Porque esto es lo que sucede, chicos. Digo, y yo me voy para atrás, si se quiere. Hasta la ley de matrimonio igualitario, que permitió el matrimonio de personas del mismo sexo, obvio que las parejas de varones o las parejas de mujeres criaban juntos, en igualdad de condiciones. Obvio. Lo- No es que a partir de la ley de matrimonio igualitario las parejas de mujeres tienen hijos. No, ya vivían, digo, había proyectos familiares. Lo que no tenían era amparo jurídico, no estaba la habilitación jurídica para que esos proyectos familiares les permitan a dos mujeres ser las dos madres. Iba a ser una madre y la otra iba a ser la amiga de la madre que todo el tiempo iba a estar cuidándolos. ¿Sí? De hecho, hubo casos de jurisprudencia donde los problemas empezaban a aparecer cuando se separaban. Y la que no tenía ningún vínculo quería seguir teniendo contacto con ese niño o esa niña a la que consideraba su hijo. Digo, pensar que la pluriparentalidad solamente existe a partir de la jurisprudencia también es hacer un recorte y una mirada muy sesgada de lo que ocurre en la realidad, porque la gente va armando lo que va pudiendo. Eh, por eso está bueno esto que trae Ezequiel. Bueno, quizás haya muchos más proyectos. Lo que va a dificultarse es el reconocimiento jurídico de esos vínculos sustentados en la socioafectividad, sustentados en el compromiso de las tres personas. Bien, sigo un poquito más. Un tema más, o por lo menos dos temas más tengo para tratar hoy. Espero. Un tema más vinculado con el consentimiento informado tiene que ver con esto de quién dona semen, quiénes son donantes de óvulos, cómo, cómo se recluta a las personas que donan, cuánto se les paga, quiénes son las personas que asisten a los bancos. ¿Qué pasa con la criopreservación? ¿Cuánto cuesta? ¿Hasta cuándo se puede criopreservar? ¿Qué pasa con el derecho de identidad? ¿Cómo se resuelve resguardar la identidad cuando, por ejemplo, del semen donado viene de Estados Unidos o cuando viene de otro país? Digo, todas estas cosas debieran estar resueltas a través de una ley especial que no se sanciona nunca, que tampoco es el momento ahora para que se sancione, ¿no? Pero digo, todas estas cosas no están resueltas. Sin embargo, pasaron 10 años y en el transcurso de estos 10 años han ocurrido cosas que llevaron a que la jurisprudencia se expida sobre algunos aspectos. Una de las cuestiones más
importantes vinculadas con el derecho a la identidad tiene que ver con la información de los datos genéticos o la información genética si ese niño o esa niña nació por una técnica heteróloga, es decir, con aporte de semen o óvulo donado. Y ustedes saben, y si no saben, o si no lo recuerdan, se los recuerdo, que cuando un niño o una niña nacida por técnica de reproducción humana asistida se inscribe en el registro, se debe acompañar el consentimiento informado, protocolizado o protocolizado ahí mismo en el registro, y se le va a armar a cada niño un legajo base, un legajillo, ¿sí? Que será digital, supongo yo, en esta instancia de la digitalización, a los efectos de tenerlo ahí resguardado para que sepa en cualquier momento que puede acudir a esa información. Y esa información lo que va a tener son los datos de la clínica. La clínica es la que hasta ahora, ¿sí? Es quien resguarda todos los antecedentes de esa técnica de reproducción humana asistida, y si es una técnica heteróloga, guardará también la información vinculada con el donante. ¿Me siguen hasta acá? Seguimos. Sí, Bien. sí. El problema es que para la clínica, esto es una historia clínica común y corriente. ¿Cuánto tiempo guarda la clínica esa información? Porque puede ser que el niño se haga mayor de edad y nunca quiera saber nada, y que lo quiera saber cuando tenga 40 años, porque tiene una enfermedad y necesita acudir a ese legajo para saber. Y puede ser que en 40 años ese centro de salud haya quebrado, se haya fundido, se haya ido del país. ¿Cómo resguardamos este derecho a la identidad? O por lo menos a conocer el origen. Las clínicas están obligadas a guardar por 10 años las historias clínicas. ¿Es 10 años un plazo que garantiza el derecho a la identidad de origen de los niños nacidos por técnicas? Pareciera que no. Pareciera que uno debiera pensar en que eso esté disponible siempre. ¿Me siguieron el problema que tenemos hoy vinculado a estos 10 años? Entonces, hay algunos antecedentes de algunos amparos que se han presentado, ¿sí? Eh, este es un caso que se resolvió ahora, hace este año. Fíjense, se trataba de una niña que nació en el 2019 en Procrearte con gametos donados. Los progenitores iniciaron una acción de amparo para garantizar la conservación de los datos médicos e identificatorios del donante, más allá del plazo de 10 años que fija la 26529. Alegaron que el derecho de su hija no puede frustrar, podría haberse frustrado si ese legajo desaparece. En primera instancia, la jueza le ordenó a la clínica que tiene que resguardarlo más allá de los 10 años. Pero acá hay un tema de identidad también. Y hay una responsabilidad estatal en el resguardo de, el derecho a la identidad. Por lo tanto, la jueza también le ordenó al Ministerio de Salud a verificar dicho incumplimiento. Si ustedes me preguntan a mí quién debiera resguardar todo eso, claramente es el Estado. Digo, es el Estado quien debe resguardar, no debe quedar, digo, el acceso al derecho a conocer la identidad de origen no debe quedar al cuidado de una empresa privada que la mueven intereses económicos y donde se mueve mucho dinero. Digo, claramente el Estado, el único que puede, el Estado va a estar siempre, necesariamente, ¿sí? Digo, la clínica puede cerrar porque le empezó a ir mal. Claro, si no, ¿para qué está el registro de las personas? Sí, tampoco sé si es el registro de las personas, quizás lo es, pero habrá que ponerse de acuerdo como Estado quién va a ser aquel que resguarde este tipo de información. Tal vez un registro especial sería una opción, Puede ser, por yo no ejemplo. digo, en general se piensa en el Ministerio de Salud, ¿sí? Porque estamos hablando de historias clínicas.
Pero puede ser un registro especial, digo, como existen registros especiales para otras cosas. Pero lo que digo yo es, no debe ser una empresa privada que cobra mucha plata para llevar a cabo estos tratamientos, que puede quebrar en cualquier momento. Bueno, ¿quién apeló? Bueno, apeló el Ministerio de Salud, increíblemente. Eh, y en la apelación lo que dice es que no existe ni peligro actual ni obligación legal de conservar los datos más allá de 10 años. Eh, Igual el fallo era el amparo era contra el Ministerio de Salud, pero la realidad es que no hay Ministerio de Salud, así que debe haber sido contra el área de salud que corresponda. El fallo es de abril del 2025, es una Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal. Eh, bueno, dice que el fallo dice que el plazo decenal de la 26.529 no es suficiente para garantizar el derecho de identidad de los niños nacidos por técnicas. Estableció que el Ministerio de Salud es el garante principal de esos derechos, por lo que debe asegurar la preservación. Consideró que es insuficiente que se presente como un tercero ajeno y ratificó que debe hacerse en forma reservada, porque esto también es lo interesante. Puede ser que ese niño nunca tenga ganas de acceder a esa información, pero tiene que estar disponible. Entonces, esa forma de hacerse tiene que ser reservada, sin acceso a los progenitores, salvo por motivos de salud o con autorización judicial. Gran tema. Este fallo también se los dejo. Digo, porque es algo que empieza a aparecer porque se están cumpliendo los 10 años. Este es el problema. ¿Sí? Se están empezando a cumplir los 10 años. ¿Y qué hacemos? Bueno, gran tema que ya por lo menos este último fallo de abril de este año es una Cámara Federal y ya marca por lo menos los lineamientos contra eh, una de las clínicas más grandes, que es Procrearte, para establecer con claridad que los 10 años no son suficientes y que habrá que resguardar de alguna manera esa información. ¿Sí? Claro que era un amparo individual, no era un amparo colectivo, y en todo caso la obligación será de guardar la información de esa familia en particular. Pero bueno, sé que hay amparos colectivos tramitándose y que posiblemente en algún momento salgan. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no interviene ningún centro de salud y hay una técnica de reproducción humana asistida? ¿Podría suceder eso? A ver, los voy a mirar, a ver qué dicen, qué piensan. ¿Saben que existen las técnicas de inseminación casera? ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Sí, justamente te iba a decir que con una técnica médica no puede no intervenir un centro de salud. En todo caso, tendría que ser de forma casera. No conozco los pormenores, pero algo he escuchado, sí, sí. ¿Alguien sabe algo? Yo no sé si están presentes o solamente tienen la cámara. Abril fue alumna de la comisión. Seba Bartel también. Así que ellos saben, seguro, pero no sé si están ahí atrás. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, estoy. Bien. Sí, yo estoy, pero no, la verdad que nunca escuché de alguna forma de casera. Bueno, lo que se hace habitualmente es que, primero, el kit de inseminación casera se compra. Y es una cánula, una jeringa y unos guantes. Em, Se compra por Mercado Libre, se compra por Marketplace. em, y se hace la inseminación artificial caseramente. Va- Debe ser como los animales, tipo. Y sí, Sí, sí. y sí. Miren este caso. Les traje esta noticia como para un disparador. La justicia ordenó la inscripción de un hijo como
de un niño como hijo de dos mamás, y se trataba de un caso de inseminación casera. Miren esto ustedes, qué interesante. Si nosotros vamos a Criobank, Criobank es un centro de un banco de esperma. Dentro de las alternativas que ofrece la inseminación en casa. ¿Cuál es el servicio que te da Criobank? Te manda el semen a tu casa, con una explicación respecto a cómo inseminarte. La verdad que es una técnica que se usa y se usa mucho, ¿sí? Y de hecho se usa mucho entre mujeres. Y les voy a decir más. En general, es la forma que usan mujeres pobres sin acceso a técnicas de reproducción humana asistida y sin acceso a técnicas del sistema público de salud para poder inseminarse. No con semen de un banco, sino con semen de un amigo. Con semen de un amigo que se los da en un frasquito y ellas dos, o una se insemina a la otra, se insemina una de las dos, y el embarazo se concreta y el niño nace. El tema es, ¿cómo determinamos esa filiación? Y cómo la determinamos y si estamos dentro de alguna de estas fuentes filiatorias, o ya podemos empezar a considerar que, al igual que la socioafectividad, las técnicas de inseminación casera son una fuente filial diferenciada, o por lo menos son un grupo de situaciones que involucran otra fuente filial, porque no hay una relación sexual. Hay un acercamiento del esperma hacia el óvulo, pero tampoco interviene un centro médico, con lo cual lo que no va a haber es un consentimiento informado. Bueno, ¿quiénes pueden acceder? Acá les puse algunas posibilidades, digo, en el marco de un mundo binario, ¿eh? De un mundo binario y cis, ¿sí? Puede ser una pareja heterosexual o una pareja de mujeres. Puede ser o una mujer sola. Puede ser que sean casados o que no estén casados. Puede ser que sea un donante anónimo o puede ser que sea un donante conocido. ¿Sí? Supónganse que se trata de una pareja heterosexual, casada o no casada, con donante anónimo o conocido. Va la pareja a inscribir a su hijo en el registro. ¿Alguien le va a preguntar algo? En principio no, No, van y por lo lo que escriben. explico. Ah, Va una pareja de mujeres, casada o no casada, con donante anónimo o donante conocido. ¿Le podrán decir algo? sí, le van a decir. Le van a decir. Sí, sí, le van a decir. Si se trata de una mujer sola, También. bueno, algo de eso vamos a ver un poco ahora. Fíjense cómo entonces esta forma de filiación afecta al colectivo LGTB y dentro del colectivo LGTB al, al sector más vulnerable del colectivo, que son las mujeres pobres, que no pueden acceder a un centro primero, que no tienen obra social, porque quizás tengan trabajo no registrado, entonces no tienen la cobertura por parte del Estado, la cobertura por parte de una obra social o del sistema de obras sociales, pero tampoco el Estado tiene bancos de semen, con lo cual, por más que haya hospitales públicos que lleven adelante técnicas de reproducción humana asistida, no hay banco de semen. Y si hay algo que una pareja de mujeres no tienen, es semen. ¿Sí? Avancemos. Bueno, en principio, ¿qué pasaba con el código anterior? El código anterior, como no teníamos filiación por técnicas de reproducción humana asistida, directamente lo que hacían las mujeres era casarse. Entonces, una mujer casada presumía la filiación de su cónyuge. Entonces, si estaban casadas, ese hijo iba a ser de los dos.
¿sí? Eso era con el Código Civil anterior, desde el 2010 hasta el 2015. El decreto 1006 permitió llevar para atrás esa posibilidad, es decir, completar el acta de nacimiento, pero el Código Civil y Comercial regula dentro de filiación por naturaleza que la mujer que parió, la mujer que gestó y parió va a ser la madre. Y el 562 establece que únicamente la voluntad procreacional va a ser con el consentimiento que se haya otorgado en el centro de salud. Situación que no está en las técnicas de inseminación casera, porque no hay ningún consentimiento informado. ¿Hay voluntad procreacional? Posiblemente sí. Posiblemente esas dos mujeres quieran ser madres. Lo que no hay es un consentimiento informado. Entonces ahí empezamos a tener una posible discusión. Digo, ¿qué es más importante, la voluntad procreacional o el consentimiento informado? Bueno, pareciera que la voluntad procreacional es lo que se vuelca en el consentimiento informado y que el consentimiento es la herramienta que permite plasmar esa voluntad procreacional, pero que lo más importante es la voluntad procreacional. Entonces, ¿puede probarse esa voluntad procreacional de otra forma? Y capaz, ¿sí? Capaz. Eh, si lo pensamos dentro de la afiliación por naturaleza, si se trata de una pareja de mujeres casadas, el 566 establece que, excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio. Es decir, que esta presunción de filiación sigue abarcando a las mujeres. ¿Sí? ¿Me siguen? Esta presunción de 566 sigue abordando, abarcando a la pareja de mujeres. Sin embargo, esta presunción no rige en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. Y si las mujeres tuvieron un hijo juntas, ¿de qué manera lo tuvieron? Y básicamente accediendo a una técnica de reproducción humana asistida. No médica, sino casera, pero técnica de reproducción humana asistida. No es naturaleza. De hecho, cuando dos mujeres van juntas a inscribir a su hijo, dentro de los requisitos que establece el registro civil, establece que en caso de haber utilizado una técnica de reproducción humana asistida, hay que presentar el consentimiento informado. Si no hay consentimiento informado, no hay forma de determinar la afiliación. Entonces, de la misma manera que, o de la misma manera no, a diferencia de la pareja heterosexual que iba e inscribía, nadie le preguntaba nada, una pareja de mujeres no puede ir a inscribir. Porque le van a pedir consentimiento informado que no tiene. Entonces ahí empieza a aparecer el problema. Si no están casadas, ¿podría reconocerlo? Y no, no puede reconocerlo, porque el reconocimiento es una figura típica de la filiación por naturaleza. Y es únicamente paterno, porque, por lo menos hasta ahora, el reconocimiento implica una coincidencia genética con ese niño que van a nacer. Y en este caso, quien reconoce no tiene ningún dato genético con ese niño que nació. Con lo cual, las dos alternativas que le quedan a esta pareja de mujeres es o acreditar que hubo socioafectividad y pensar en una adopción de integración, o demostrar en sede judicial la existencia de voluntad procreacional y que se llevó adelante una técnica de inseminación casera. Por supuesto que hubo en estos 10 años mucha jurisprudencia, o bastante jurisprudencia. Les traigo por lo menos el último caso que se conoce, que es del 2023. Después se los voy a pasar. Es un niño que nace en el 2020 con filiación, con vínculo filial únicamente con la gestante.
la gestante de la mamá gestante. Ahí voy. Algo toco yo que hago lío. Ambas vivían en el marco de una familia ensamblada, es decir, que las dos mujeres que eran pareja tenían hijos de uniones anteriores, entonces vivían todos juntos. Habían concebido a través de una técnica de inseminación casera realizada en su hogar y con gametos masculinos de un donante sin voluntad procreacional. Está medio estudiado, digo medio estudiado porque tampoco sé si estos estudios, digo, tengo como lo que me van contando, ¿sí? Que cuanto menos tiempo pase entre que el donante de semen les dé el semen en un frasquito y se insemine la persona que va a gestar, más posibilidades de éxito tienen. De hecho, se recomienda que sea en la misma casa, por ejemplo. Que todo suceda en la misma casa, que no haya cambios de temperatura. Digo, hay todo un estudio toda una práctica muy interesante en torno a las técnicas de inseminación casera. Bueno, previo al nacimiento, ¿sí? En noviembre de 2019, casi 3 meses antes del nacimiento, manifestaron en un instrumento privado firmado ante un escribano la voluntad procreacional de las dos mujeres y la ausencia de voluntad por parte del donante. En este caso, esa voluntad procreacional se había expresado antes de llevar adelante la práctica. Ya estaba embarazada de 6 meses, ¿sí? Cuando nació el niño, fueron las dos mujeres con esa voluntad procreacional. Y dijeron, nuestra voluntad procreacional no está en un consentimiento informado, está en este instrumento público firmado, en este instrumento privado con firma certificada, con lo cual venimos a inscribir a nuestro hijo con esta voluntad procreacional. El registro civil le dijo, miren, acá solamente consentimientos informados de los centros de salud. Con lo cual, vayan a la justicia y que la justicia determine si efectivamente esto que ustedes dicen que es una voluntad procreacional expresada en un instrumento, sirve o no sirve para determinar filiación. En primera instancia se les rechazó el planteo. Ellas pidieron una medida autosatisfactiva para garantizar la inscripción. Eh, Y directamente lo que les dijo es la ley le desconoce efectos jurídicos a las prácticas denominadas caseras o de autoinseminación. La Cámara, la sala K, revoca el fallo. Y lo revoca también con un criterio de actualidad muy interesante. Y dice, no puede haber un divorcio entre la ley y las convicciones de cómo la sociedad, y en especial con respecto a niños, niñas y adolescentes, entienden qué son la familia. Los cambios sociales siempre implican un desafío para el derecho. En tanto, la ley escrita debe adaptarse a dar respuesta a los nuevos litigios nacidos de contextos posteriores a su sanción. La vida siempre muta y la sanción de una ley no hace más que reflejar una respuesta para los hechos antes sucedidos. Negar la posibilidad de que la señora C reconozca a S por no estar casada con su madre es negarle a S la posibilidad de que la ley reconozca a su familia por la forma en la cual fue engendrado y por no estar sus madres casadas, distinciones que se entiende que vulneran el principio de igualdad. Hablan ahí de matrimonio también pensando en la posibilidad del 566. Con el sistema de presunciones, con lo cual, si hubieran estado casadas y se determina de esa manera, estaríamos dentro de filiación por naturaleza, que tampoco es filiación por naturaleza, ¿sí? Ni es técnica de reproducción humana asistida, ni es filiación por naturaleza. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es más técnica de reproducción humana asistida que filiación por naturaleza. Yo me inclino a pensar que ese vínculo que se genera a partir de una técnica de inseminación casera tiene que tener las protecciones típicas de las técnicas de reproducción humana asistida.
Se resuelve hacer lugar al recurso, revocar la sentencia de primera instancia y se dispone a anotar a la señora Y como progenitora de S en la partida de nacimiento, identificada como obrante en el registro de Estado Civil, hijo de la señora G. Establecer que el registro protocolice los datos identificatorios del donante de material genético con identificación de que se trata de uso de la técnica de inseminación casera. A tal fin, libre ese oficio al registro del Estado Civil, capacidad de las personas. Bueno, hay varios fallos más. Hay uno en Corrientes en el 2022, otro en San Isidro en el 2022, otro en Tucumán, San Miguel. Fíjense lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y esto para mí es importante porque tiene que ver con la función de los registros, ¿no? El registro civil de la provincia de Buenos Aires, luego de varios casos, llegaron a una conclusión. El caso se trataba de un matrimonio de mujeres que pretendían la inscripción de su hijo nacido mediante una técnica de inseminación casera. Por supuesto, en primera instancia no. La delegación a donde fueron a inscribir les dijeron que no, entonces enviaron el caso a sede central del registro, y previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, a través de una disposición, que es la forma de resolver que tiene el registro, resolvió lo siguiente. Dice que el hecho de que las técnicas de inseminación casera, no hayan sido efectivamente legisladas, nos obliga a observar en su tratamiento mínimamente los mismos criterios que el legislador previó al momento de incorporar las técnicas de reproducción humana asistida, es decir, la presunción matrimonial. Es decir, ¿qué dice el registro? Si están casadas, hay una presunción de vínculo del cónyuge. Después vendrán y lo cuestionarán. Aplica filiación por naturaleza. Si están casadas, yo no las voy a obligar a que inicien un proceso judicial para que dentro de 10 años alguien se expida. Yo los inscribo. Y en todo caso que después vengan y lo cuestionen al vínculo, porque siempre se va a poder cuestionar el vínculo porque no coincide con la realidad genética o lo que sea. La falta de previsión de la legislación de casos como el planteado en Autos no puede colocar a esta familia en una situación de desigualdad frente a otros modelos de constitución familiar heterosexual matrimonial. Y esto a mí me parece que es importante. Hacer notar que lo que no se hace con las personas heterosexuales no debe hacerse con las personas homosexuales. Si a un matrimonio heterosexual inscribís a su hijo porque están casados, a un matrimonio de mujeres también debieras hacer lo mismo. ¿Sí? Y esto es lo que se hace en Provincia de Buenos Aires. ¿Se seguirá haciendo por mucho tiempo? No lo sé. Digo, hoy las personas que nacen a través de una técnica de inseminación casera en Provincia de Buenos Aires están encontrando alguna respuesta. En sede administrativa, sin necesidad de llegar al ámbito judicial. ¿Sí? Muy bien.